Hola a todos, espero que estén muy bien y que estén emocionados con el ejercicio que están empezando. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco sobre los elementos fundamentales que tienen que tener en cuenta en el diseño de sus iglesias, que realmente teniendo en cuenta la escala de las mismas, pues no son muchos. En particular, yo creo que es importante pues que piensen en el tema pues como de armar una llegada, es decir, tener una reinterpretación del atrio, que es un elemento tradicional de la iglesia. Pensar pues cómo es, no sé, cómo es la nave, cómo es el espacio central del templo. Obviamente tienen que pensar en el altar con sus, con sus elementos, con los elementos que lo conforman. Pues está el altar en donde se hace pues, el sacrificio, se hace el tema principal de la misa, pues que es la comunión, y pues hay unos elementos que lo acompañan. Básicamente eso es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, entremos en materia. La arquitectura de las iglesias cristianas ha evolucionado a lo largo de los más de 2000 años de tradición que tiene la religión cristiana. Y esta evolución se ha dado en parte por innovación y en parte por imitación de otros estilos arquitectónicos, así como dando respuesta a las tradiciones locales que varían de región en región. Em, cuando nosotros pensamos en una iglesia cristiana, lo que normalmente se nos viene a la cabeza son estos grandes objetos de diseño, como las iglesias de Bizancio, las abadías románicas, las catedrales góticas o las basílicas del Renacimiento, con su énfasis en la armonía. Em, Sin embargo, yo quiero que también consideren que son mucho más numerosas las iglesias parroquiales de la cristiandad, ¿no? Esas iglesias pequeñas que están dispersas en la ciudad. Y que si bien pocas de estas iglesias son consideradas como obras sublimes que igualen en su majestuosidad a las grandes catedrales e iglesias, em, pues muchas de ellas, a pesar de que se desarrollaron a lo largo de líneas más sencillas de diseño, pues muestran gran diversidad, gran innovación y muy a menudo pues la tecnología local y, pues las creencias y muestran las creencias que había en una región específica. Es importante tener en cuenta que solo hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino legaliza por primera vez el cristianismo, la mayoría de comunidades cristianas celebraban sus ritos en viviendas particulares, a menudo en secreto. Esto es importante por dos razones. Por un lado, porque los emplazamientos de algunas de las iglesias más importantes de la antigüedad, pues se realizaron sobre estas viviendas, manteniendo un poco la tradición de que ese había sido un lugar de culto anteriormente. Y por otro lado, porque muchos de los elementos que constituyen las iglesias vienen heredados de la tipología de la casa. Entonces, cuando uno, por ejemplo, encuentra los atrios, que son pues estos espacios de llegada al frente de las iglesias, pues estos espacios realmente son una reinterpretación de los patios de las casas donde originalmente se realizaban los ritos. Bueno, como les estaba comentando, el atrio era el patio de la domus, que es la casa de clase alta de la Roma antigua. Esta estructura que se encontraba también en en los tiempos romanos, pasó de la arquitectura romana a la arquitectura paleocristiana y de esta pues a la arquitectura medieval, y es este recinto cerrado, normalmente va porticado, que precede a la entrada de un edificio. En las iglesias cristianas pues es un patio situado a los pies de la iglesia que sirve como acceso. Este
este patio permite el acceso libre de cualquiera hasta el atrio, o sea, la iglesia permite el acceso de cualquier persona hasta el atrio, pero el interior del templo queda reservado únicamente para los fieles. Así como en las iglesias encontramos elementos que provienen de su origen doméstico, em, también es interesante ver cómo las iglesias no derivan su origen de los templos anteriores. Uno se imaginaría que la iglesia cristiana pues sería como una sucesión tipológica normal que vendría del templo romano, ¿cierto? Pero el hecho es que los templos romanos no tenían grandes espacios internos donde la gente pudiera reunirse, donde pudiera haber congregaciones. Es por eso que el edificio de la Basílica Romana, que realmente se utilizaba para reuniones, mercados, tribunales de justicia, etcétera, se convirtió en el gran modelo de la iglesia cristiana y el que dio finalmente el nombre a la Basílica Cristiana. Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes de una iglesia cristiana es el altar, pues es el sitio en donde se realiza el misterio, ¿no? Y pues es una representación física del cuerpo de Cristo. Em, Además, el altar determina la espacialidad de la iglesia, ya que la orientación de la misma depende de la posición del altar. Normalmente en una basílica, en una iglesia cristiana tradicional, está orientada de oriente a occidente, en donde el altar está ubicado en la parte oriental de la iglesia. Esto pues tiene una relación directa con el naciente y el poniente, que el naciente es donde nace el sol, entonces el sol pues nace por el oriente y esa es la posición que ocupa el altar dentro de la iglesia y muere en el occidente. Esto sí se ve reflejado en algunos templos de la antigüedad, o sea, esto no es único de la cristiandad, pero es importante que lo tengan en cuenta. La mayoría de las iglesias católicas se orientan de esta forma, de oriente a occidente, de occidente a oriente. Se entra por el oriente y el altar está en el occidente, en el oriente, perdón. Sin embargo, es importante anotar que hay excepciones a esta regla. No, esto no se cumple siempre ni es mandatorio. En Bogotá ustedes encontrarán una de las iglesias más importantes y más hermosas que tenemos, que es la iglesia de Santa Clara, ahí, que queda pues sobre la octava, eh, prácticamente frente a la Casa de Nariño. Em, está orientada de norte a sur, ¿no? Entonces, pues tengan en cuenta que si bien esto es usual, no necesariamente es mandatorio. Dentro del rito, esta relación de la que estamos hablando del altar con la posición, con la orientación de la iglesia, era mucho más fuerte, era mucho más clara antes, em, cuando durante el rito había ocasiones en que los feligreses miraban hacia el altar y había ocasiones en donde le daban la espalda al altar, dependiendo de lo que estuviera pasando en la liturgia. Em, Esto con el tiempo se fue descartando por cuestiones funcionales. Básicamente es mucho más fácil entender lo que está diciendo el sacerdote cuando uno está viendo cuando lo está viendo hablar. Esto pasó así como el tema del latín también. Antes pues simplemente solo los que entendían latín podían entender lo que estaba diciendo el sacerdote. Entonces estos son cambios que ha ido dando la iglesia para ser mucho más, para hacerla más accesible a muchas más personas. Entonces es importante tener en cuenta esto, digamos que son elementos que están evolucionando en el tiempo y que continuarán evolucionando.
Entonces, eso le da una gran oportunidad a los arquitectos pues, de pensar estas formas y de pensar su relación espacial y su relación y su relación con la arquitectura, ¿no? Entonces, piensen ustedes como una oportunidad. El retablo es la estructura arquitectónica, es una estructura en la que se une arquitectura, pintura, escultura y que se sitúa detrás del altar en las iglesias católicas. Em, y el retablo, pues que puede ser muy decorado o no tan decorado, pues ha ido cambiando en el tiempo y pues hay interpretaciones más o menos contemporáneas del mismo, ¿no? Entonces, desde interpretaciones minimalistas como las cruces de luz de Tado Ando, son reinterpretaciones de esta idea del retablo que ustedes pueden encontrar en arquitecturas pues mucho más contemporáneas. Sin embargo, digamos que el retablo es una estructura importante porque es la que da remate al altar y es la que hacia donde miran los feligreses cuando están oyendo la misa. Otro elemento que es importante que tengan en cuenta dentro de la tradición católica es el sagrario o tabernáculo, que es el lugar en donde se guardan las hostias. Em, con frecuencia el sagrario se añade como parte del retablo y puede entrar a ser parte integral del altar, digamos, como parte de todo el espacio del altar. Sin embargo, pues esto no es mandatorio y puede estar ubicado en alguna otra parte, pero pues esto debe ir acompañado de un valor simbólico importante porque pues es donde básicamente reposa el cuerpo de Cristo. El cuerpo, o sea, es donde el sacerdote va a acercarse a, a encontrarse con el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si no hace parte del altar, debe ocupar un lugar importante y debe estar diseñado y pensado como tal. Bueno, otro elemento que es importante que tengan en cuenta es el presbiterio. El presbiterio es el espacio que queda justo antes del altar, el espacio que precede el altar mayor. Hasta el Concilio Vaticano II este espacio estaba reservado para el clero y a veces estaba separado de la nave central por escalinatas o por una baranda, por una baranda básicamente. Y bueno, en el rito, en la actualidad, pues este espacio puede ser destinado al coro, aunque no necesariamente. El coro del que hablaremos más adelante puede ser un espacio independiente que tiene pues otras condiciones. Y, bueno, ya pues, en los ritos cristianos, pues el presbiterio está em, reservado para los miembros más ancianos del clero. Bueno, aparte de estos espacios, de los espacios que ya hemos mencionado, pues hay otros espacios que son complementarios al rito y, pues que ustedes pueden estudiar la forma de incorporarlos a sus proyectos. Entre estos están el bautisterio, pues que básicamente es donde se bautiza a las personas. En particular está el tema de la pila bautismal, pues tiene unos emplazamientos específicos pues unas formas de organizarse en el espacio que ustedes podrían estudiar y desarrollar en sus proyectos. Eso sería bien interesante si ustedes evalúan cómo cómo podría el rito modificarse dependiendo del uso que esté teniendo la iglesia. Están los confesionarios que normalmente se hacen a uno de los costados normalmente hacia el costado em, norte, creo, de la iglesia, en donde pues en donde las personas van a confesarse.
Pues, son unas estructuras que ustedes las han visto, pero pues ahí hay un tema de diseño también que es muy interesante. Y está el tema pues de la música, ¿no? En donde hay dos estructuras principales que son el coro y el órgano. El coro pues es un espacio para que las personas para que las personas que van a cantar estén dentro de la iglesia. Este espacio pues podría ser un mezanine sobre el espacio, sobre la nave principal. Y el órgano, pues que pueden o no pensar en este espacio, puede ser también, puede estar integrado con el coro o algo así. Pues es básicamente un órgano que es un instrumento pues que ha sido tradicional en las iglesias cristianas. Creo que es importante que tengan en cuenta que si bien el ejercicio que estamos planteando viene enmarcado dentro de una tradición pues de más de 2000 años, ¿sí? No debemos olvidar que que la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea nos ofrece hoy la posibilidad de espacios comunitarios no concebidos longitudinalmente, sino de manera que favorezcan la cercanía y la participación. Bueno, esto suena un poco absurdo, teniendo en cuenta que tenemos el tema del coronavirus, pero esto va a pasar. Entonces, tratándose de iglesias nuevas planteadas de manera que la comunidad rodee el santuario, por ejemplo, uno puede pensar en iglesias pues, mucho más contemporáneas como las de la obra de Oscar Niemeyer en Brasilia, en la Catedral de Brasilia, en donde el altar está rodeado por todas partes. O uno puede pensar, incluso en ejemplos en Bogotá, como en la Capillita del Moderno. Eso pasa, entonces el altar hay una relación con el altar que puede ser aceptable y que puede ser bien interesante como una palabra, en el tema de que la palabra de Dios está pues más cerca de las personas y no solo en la configuración espacial tradicional que es la basílica alargada que uno plantea, ¿no? En particular teniendo en cuenta las dimensiones y las proporciones del lote que ustedes están teniendo, pues esto puede ser una posibilidad. Pensar en que el altar está en el centro y alrededor está los feligreses y claro, también es válida la otra posición en donde el altar está orientado no sé, en una de las, hacia el oriente, por ejemplo, y como en una iglesia tradicional. Bueno, espero que este contexto les sea de alguna utilidad en sus proyectos y nos vemos en clase. Bueno.